Juan capítulo 19, Juan capítulo 20, capítulo 20, versículo 19 al 31. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19 al 21. Y vamos a ver 5 facetas de la señal de Jesús. El libro de Juan se trata de que él escribe todo lo que el contenido de este libro escribe para señalar a que Jesús es el Hijo de ¿quién? De Dios, el Hijo de Dios. Y todos los milagros y todas las señales que se relatan acá es para mostrar eso, para señalar que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces vemos milagros como que Jesús resucita o que Jesús alimenta a ¿cuántas personas? 5.000, después en otra ocasión creo que alimenta a 4.000, sin contar a las mujeres y a los niños. También vemos a Jesús caminando por ¿qué cosa? Por el agua, cosa que ningún ser humano puede ni va a hacerlo, porque va contra la ley de la naturaleza, pero Jesús lo hizo. También vemos a Jesús, y ya esto fue al final de su vida, aproximadamente una semana antes de morir, él resucita ¿a qué amigo? A Lázaro, y que ella ya tenía alrededor de 4 días de muerto, y él lo resucita. Entonces todos esos milagros y esas señales y esos relatos que escribe Juan, lo escribe con el propósito, y lo vamos a leer después, para señalar que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahora acá vemos que Jesús resucita, Él resucita corporalmente. Y esta parte, esta sección que vamos a leer es, en cierta manera, una de las últimas señales. Y por eso puse las 5 facetas de la señal de Jesús en cuanto a la aparición a los discípulos y también la aparición a un discípulo que no estaba en esa ocasión, y por esa razón se lo toma como incrédulo. Pero en realidad vamos a ver que no solamente él era incrédulo, sino los otros discípulos también. Era Tomás. Así que antes de continuar vamos a leer versículo 19 al 31. Voy a leer un versículo yo y ustedes van a leer otro versículo y vamos así intercalando. ¿Les parece? Si están ahí atentos o prendidos, léanlo en voz alta, cosa que se puede escuchar. Yo comienzo, versículo 19. Dice lo siguiente: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló recibir el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otros discípulos de ellos, con ellos llegó Jesús. Llegó a las puertas cerradas, dice: pasa por el medio, y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Versículo 31, todo junto. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oremos.
Padre Santo, gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, verdadera. No hay otro escrito, Señor, como tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder estar concentrado y ayuda, Señor, a que pueda explicar el texto de la mejor manera posible. Que las personas que están aquí con angustia, con preocupaciones, con temores, con inseguridades, o que han venido aquí simplemente tal vez porque hay algún recordatorio de la muerte, pero Señor, que esto sea un mensaje para ellos y para que tu nombre sea glorificado y que puedan salir diferentes, que como llegaron, Padre Santo. Gracias, Dios, por tu palabra, la cual no vuelve vacía y tú haces con ella lo que tú quieres. Te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que no ha creído como Tomás, que pueda creer, Señor, y que pueda confiar en Jesús como su Señor y Salvador. En el nombre de Jesús te lo pido y te agradezco. Amén. Dije que son 5 facetas de la señal de Jesús. Yo le enumeré. La primera es Jesús aparece. Jesús aparece. Versículos 19 y 20 es cuando Jesús se aparece en medio de los discípulos. Era el primer día de la semana. Eso se acostumbraba que era, el último día de la semana para los judíos era un día sábado, el día de reposo. Y el primer día de la semana entonces sería un domingo. Domingo a la mañana van las mujeres y ven que la tumba se encuentra vacía. Hay varios relatos describiendo de forma diferente porque cada uno escribía de su perspectiva. Mateo escribe una cosa, Marco escribe una cosa, Lucas escribe otra cosa y también Juan, que da menos descripción acerca de ese día, de ese momento, el momento de la mañana, pero también escribe otra cosa, porque cada uno veía como un testigo de forma diferente, con su perspectiva, pero era el mismo hecho. Entonces Jesús se aparece acá a la noche, aquel mismo día, dice, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Entonces los discípulos tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo los discípulos? Porque habían asesinado, habían acabado, crucificado, ¿con quién? Con Jesús, que era su Señor. Ellos creían que Jesús era ¿qué? El Cristo. Sí, estaban en lo cierto, pero ellos tenían una concepción del Mesías, que el Mesías venía ¿a qué cosa? A liberar al pueblo de Israel del yugo o de la esclavitud, de la soberanía del imperio romano. Entonces ellos esperaban un libertador militar, un líder político, no esperaban un líder espiritual o un libertador espiritual. Pero Jesús vino para hacer eso, no vino para libertar del poder de los romanos. Su propósito era para liberar de los pecados, porque hay un poder más grande, hay un mal más grande que estar en opresión física o política. Hay un mal más grande, que ese mal más grande se llama pecado, en la esclavitud del pecado. Aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Eso dijo Jesús. Entonces, Jesús se aparece y ellos tenían miedo y Jesús le dice una cosa. En el versículo 20 dice, y cuando vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Eso es al final del versículo 19. Paz a vosotros. Ahora la palabra paz tiene implicancia, tiene varias implicancias. Ya Jesús lo había dicho anteriormente, en Juan capítulo 14, versículo 27, en el mismo libro, si quieren ir allá, amén, y si no, presten atención. Juan capítulo 14, versículo 27 dice lo siguiente, Juan 14, versículo 27, voy a leer 2 textos acerca de la paz que Jesús anunció antes de ser crucificado. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La otra vez íbamos en bici y veía en italiano la paz. ¿Cómo es, Pablo, que vimos en el Dante Alighieri? En italiano, la paz del mundo, algo así decía. Pero el mundo tiene una concepción, siempre está buscando paz, pero en realidad en los hechos, en la vida cotidiana, el mundo no actúa con paz. Seguramente, aún siendo cristiano vos,
no andás siempre con paz, a una vez te enojas o te tenés miedo, lo que sea. En la práctica es lo que se busca, pero en la práctica no hay paz. Pero Jesús vino a dar paz. Dice, eso le dijo a los discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Él no la da como el mundo la da. Ahora, Juan 16:33. Juan 16:33. Dice esto. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Versículo 33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. Paz. Entonces, esta paz que describe Jesús era una paz que podía estar aún en medio de las dificultades, en medio de los discípulos iban a quedar solos. Ya sabían que Jesús le anunciaba que se iba a ir, pero ellos tenían un cierto temor, miedo, y Jesús le dice: no se turbe vuestro corazón, yo le doy paz, mi paz os dejo. Va a venir alguien más, que es el Consolador, el Espíritu Santo, y que vino, en efecto, en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo, en Pentecostés. Pero esta paz que describe Jesús es una paz que puede dar tranquilidad en medio de la dificultad, en medio de la angustia, en medio de la turbación. Ahora también, otra implicancia es que es el castigo de nuestra paz, como describe Isaías 53. Jesús, para darnos paz con Dios, Él tuvo que sufrir el castigo o el precio para obtener esa paz. Porque en 2 Corintios capítulo 5 dice que nosotros fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, cuando dice reconciliado, ¿qué quiere decir que hubo anterior a una reconciliación? Que hubo una pelea, pero esa pelea es por causa de nuestro pecado y porque Dios es un Dios santo y por esa razón fue ofendido. Por esa razón el hombre se encuentra en enemistad. El hombre natural, el hombre que nace, un bebé o uno que va creciendo, nace en enemistad con Dios. Porque Dios ya de por sí nace en pecado, pero también segundo, cuando se vuelve grande y cuando ya, no muy grande, ya de niño, ya se ve egoísmo, se ve pelea, se ve rebeldía a la madre o al padre, ya se ve esas cosas. Entonces, ya ahí te das cuenta que desde ese momento el hombre se encuentra en enemistad con Dios. Y Jesús, cuando dice mi paz os doy, paz a vosotros, está refiriéndose también a eso, o se puede interpretar de esa manera, que Él tuvo que pagar un precio alto para obtener esa paz para sus discípulos y para nosotros, la iglesia. ¿Amén? Ahora te hago esta pregunta: ¿tenés paz con Dios? ¿Tenés paz con Dios? Esa paz solamente se puede obtener a través de la fe en Jesucristo. Él vino para reconciliar, Él es un mediador, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, es Jesucristo. Jesús vino para ser un mediador, un reconciliador. Entonces, ¿tenés paz con Dios? Ahora, si la mayoría somos, y si todos somos hijos de Dios, también te hago esta pregunta: ¿tenés la paz de Dios? La paz de Dios es diferente, estar en paz con Dios que tener la paz de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Un creyente tiene paz con Dios porque ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Él es el reconciliador. Pero tener la paz de Dios es aquella que se obtiene en el momento de dificultad y que aún estando en el momento de dificultad y de prueba y de angustia, vos sentís una consolación, vos sentís una tranquilidad, vos sentís una seguridad de que Jesucristo está al control. Y de que por más que, no sé, ya sea que se te muera un familiar, ya sea que perdás tu trabajo, o ya sea que te robaron o que te estafaron, el cristiano, el que está confiado, el que tiene la paz de Dios, puede decir: el Señor es soberano, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces él puede recordar promesas tras promesas en su palabra y en su corazón y en su mente, y puede tener la paz de Dios. Aún en la noche oscura, en el valle de sombra y de muerte, él puede decir: Jehová es mi ayudador. Él puede decir, por ejemplo, en paz me acostaré y asimismo
dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Esa es la primera, Jesús se aparece. Y Él se aparece cuando los discípulos tenían miedo. Él sabe, Él conoce a sus discípulos. Y Él aparece cuando tienes miedo. Él también atiende su incredulidad. En Marcos capítulo 16, versículo 11, Marcos capítulo 16, se lo voy a leer. Voy a leer varios versículos, así que si algunos se quieren acompañarme, amén. Y si no, escuchen, presten atención a la palabra de Dios. Marcos capítulo 16, versículos 10 y 11, dice lo siguiente. María yendo a contar a los discípulos. Dice versículo 10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, presten atención, dice esto, no lo creyeron, no lo creyeron, no creyeron el testimonio de María. Y después versículo 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces en Juan, ahora volvemos a Juan capítulo 20, cuando aparece Jesús no aparece ese relato, pero sí vemos que en otros versículos de otro evangelio menciona que Jesús les reprocha su incredulidad, que ellos no habían creído el testimonio de los que habían visto a Jesús con anterioridad. Por ejemplo, María la había visto y fue y anunció y no la habían creído. Entonces Jesús en versículo 20 dice, cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué la mano? ¿Y por qué el costado? Creo que lo que estamos acá, todos hemos visto, no sé, una película como La Pasión de Cristo. ¿Alguien no vio La Pasión de Cristo? Bueno, los niños no vieron La Pasión de Cristo porque es muy fuerte también. Aunque yo era niño y me dejaban ver, no tenía mucho control, tal vez. Pero La Pasión de Cristo es una imagen, es una película que muestra ¿qué sería? La tortura que se hizo a Jesús. ¿Qué es lo que pasó? Realmente es lo que sucedió. Y así como La Pasión de Cristo u otras películas que se pasan en esta fecha o como cristianos también sucedieron y mostraron que, basado en la Biblia, que Jesús fue crucificado. Entonces Él fue clavado a la cruz. Los pies fueron clavados y también las manos. Pero ahora ustedes se preguntarán, sí, las manos y los pies, pero también el costado menciona a Jesús. Y eso también aparece en la Biblia. Dice que los romanos, para ver si estaba muerto, mandan a uno y con la lanza lo atraviesan, ¿qué cosa? Una de las costillas. ¿Y qué sale? Sale agua. Eso ya era una prueba que ya estaba muerto. Murió antes que lo que se tenía previsto. Así que por esa razón Jesús dice, miren mis manos, miren mi costado. Él realmente murió y Él realmente resucitó, y resucitó corporalmente. No era una luz o era una emanación, no era una sombra o una imagen, un espíritu, era Jesús resucitado corporalmente. Él atendió su duda. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos? Versículo 20 dice, cuando les hubo dicho esto, le mostró la mano y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y esa debe ser nuestra reacción. A modo de aplicación, sé que los discípulos se regocijaron porque vieron a su Señor resucitado. ¡Wow! ¡Qué alegría! Porque ellos vieron a Jesús que fue crucificado y que vieron muerto a su Señor, pero ahora ven a Jesús que se levantó entre los muertos, venció la muerte, y lo ven que aparece allí. Ellos se regocijaron. ¿Cómo no se van a regocijar? Ahora tenemos que hacer nuestra pregunta, tenemos que hacer este planteo. ¿Nos regocijamos nosotros por esa verdad? Porque eso es real, eso apareció. Cuando estás caminando por la calle, o cuando te estás bañando, cuando estás cocinando, cuando estás yendo al trabajo, debes regocijarte porque Jesús ha resucitado. Amén, hermano. Ha resucitado entre los muertos. Él venció el poder de la muerte, el poder del pecado, la arma más fuerte. Y vos sabés que también dice la palabra, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí ya no morirá, sino que vivirá
eternamente. Eso lo dijo a María, a Marta también se lo dijo. Entonces, cuando una persona cree en Jesús, tiene la certeza de que va a vivir porque Jesús ha resucitado. Y por esa razón nosotros podemos regocijarnos en Él. Acordate de la segunda faceta es que Jesús encomienda. Jesús encomienda. En versículo 21 al 22 está esta parte, dice: entonces Jesús le dijo otra vez, nuevamente por segunda vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Él envía con autoridad de parte de ¿quién? De parte del Padre, de parte de Dios el Padre. Él envía a cumplir la gran comisión. Como me envió el Padre, así también yo lo envío. De una manera, es como que Él utiliza la palabra enviar y como mensajeros. Es como cuando alguien de parte del, no sé, el Correo Argentino o OCA, esas empresas de correos, esas están enviadas por alguien. De la misma manera el creyente, los discípulos en ese momento, y ahora nosotros en el presente, somos enviados no por un pastor, no por una iglesia en denominación o por alguien, sino somos enviados por ¿quién? Por Jesucristo, el soberano Rey de Reyes, el creador de este universo. Somos enviados por el eterno Dios, por el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que experimentó la muerte pero la venció. Entonces nosotros tenemos con autoridad, no de parte humana, sino de parte de Dios. Y cuando vos abrís la palabra y predicás y presentás el Evangelio, va de parte de Dios. Y tenés que tomarlo de esa manera. Vos no tenés autoridad, sino de autoridad que te es dada de parte de Dios, por la palabra. Ellos recibieron, también dice, versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Recién, Luciano, dijiste que el Espíritu Santo vino en Pentecostés. ¿Te estás contradiciendo? No, Jesús dijo y anunció que iba a venir el Espíritu Santo en Pentecostés, que iba a venir en Jerusalén, como estaba escrito. Él lo había prometido. Entonces, acá, ¿qué es lo que es? Acá significa que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Así como en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía pero temporalmente, no permanentemente, de la misma manera los discípulos recibieron esa llenura, esa experiencia, fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo vino permanentemente el Espíritu Santo? Vino en Hechos 2. Y ahora todo creyente, toda persona que se arrepiente de sus pecados, que confía en Jesús como su Señor y Salvador, como el Hijo de Dios, diciendo: Señor mío, sálvame, el Espíritu Santo viene a morar, no de forma temporalmente, sino de forma permanente, para siempre. Él es la arra de nuestro espíritu. Pero acá vemos que es diferente. Entonces el poder y la potencia para poder cumplir esa gran comisión, para poder cumplir esa tarea que le fue encomendada, tenía que ser con un poder sobrenatural. Y eso era el Espíritu Santo. La autoridad es delegada de parte de Dios. Dice a quienes, versículo 23, a quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Eso parece muy de como que nosotros tenemos la autoridad o el poder para absolver a las personas de la culpa o para otorgar perdón a alguien. Parece así, pero en realidad, como vemos en Mateo 16, 19 y Mateo 18, 18, es un pasaje similar donde Jesús le da una cierta autoridad a la iglesia de que puede hablar de parte de Dios con certeza, puede hablar con firmeza, puede hablar con verdad. ¿De qué? De que si hay alguien aquí que dice que rehúsa creer, la Biblia es clara. La Biblia es clara que la persona que rehúsa creer, que se rehúsa a arrepentirse y abandonar el pecado, la Biblia es clara. Dice que no verá la vida, sino que verá la muerte. Que no habrá salvación, sino condenación. La Biblia es clara en ese sentido. Entonces yo puedo decir a una persona de forma clara y firme, no que, no sé, tal vez allí cuando cuando te morís, ahí tal vez verá y Dios decidirá. No, Dios ya dejó escrito, Él ya dejó su palabra.
ella decidió. Y por esa razón yo puedo hablar de forma firme y segura y certera, y cada uno de ustedes con la Biblia en la mano, de que una persona que rehúsa creer verá la condenación. Y al contrario, una persona que cree en Jesús puede nosotros con certeza y con seguridad decir, esa persona tiene vida y vida eterna, hermanos. Así que eso es lo que está explicando Jesús. Jesús acá encomienda, esa es la segunda faceta. La primera es que Jesús se aparece, la segunda que Jesús encomienda a sus discípulos, y la tercera es que Jesús es puesto en duda, es cuestionado por parte de Tomás, es puesto en duda. Versículo 24 al 25, voy a leer lo siguiente, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viere en su mano la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás estaba ausente y él argumenta lo siguiente, como esa frase que dice, ver para creer. Él dijo en su palabra, si no veo, no creo. Si no toco, no lo creo. Ese era su silogismo, esa era su argumentación, esa era su lógica, y en cierta manera era humanamente válido. Si los discípulos tampoco creyeron, porque no lo habían visto. Entonces Tomás no era el único. Dice que cuando él desapareció, en Mateo 28, 17, varios adoraban a Jesús, pero algunos dudaban. Algunos dudaban. Entonces, Jesús no era el único, Tomás no era el único. Y al contrario, también va siguiendo en paralelo a este pensamiento. Algunos viendo a Jesús haciendo las señales y los milagros, algunos no creyeron. Ese es el caso de ¿quiénes? De los fariseos y de tantas otras personas que estaban allí presentes, que solamente estaban ahí, pero cuando Jesús le hablaba la verdad, ellos se iban. Y por eso Jesús le dice, solamente vienen aquí por los panes y por los peces. Pero esas personas como que viendo y no creyeron, por ejemplo, Jesús dice y condena a Corazín, a Betsadia, a Capernaum, diciendo que si esos milagros se hubieran hecho en Sodoma, o que si esos milagros se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ellos hubieran arrepentido. Tomás, además, voy a hacer un paréntesis, Tomás además estuvo dispuesto a morir por su Señor. Estuvo dispuesto a morir. Juan 11, versículo 16. Juan 11, versículo 16. Dice esto, cuando Jesús estaba por ir a camino a cerca de Jerusalén y que está ahí para resucitar a Lázaro, los discípulos dicen, no vayas porque te van a matar, te van a apedrear, porque ya era el último momento, el último tiempo. Estaban los fariseos y los sacerdotes, el sistema religioso judío, querían matar a Jesús, porque él estaba haciendo muchos milagros y estaba llevando y arrastrando al pueblo. Y por esa razón dice lo siguiente Tomás. Juan 11, versículo 16, dice esto. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros, para que muramos con él. Para que muramos con él. Tomás estuvo dispuesto de ir con Jesús hasta el final. No lo iba a dejar a Jesús en las malas. Él iba a seguir a Jesús aún estando él dispuesto a morir, a poner su vida en riesgo. Entonces Tomás en este momento, él estaba en un momento carnal, un momento humano. Como todos nosotros podemos pasar un momento de incredulidad, un momento donde reaccionamos de forma emocional y solamente dirigido por nuestros sentimientos. Y no evaluamos y pensamos y recordamos todas las palabras que Jesús nos dijo. Este suceso también, a mi modo de ver, Dios lo orquestó con el fin de hacer más notorio su milagro, para dejar bien claro la resurrección, para dejar bien claro que Jesús resucitó. Por ejemplo, en Juan 11:39, en el mismo capítulo que estaba leyendo, Juan 11:39, versículo 40, dice esto. Cuando Jesús va
a resucitar a Lázaro, se le aparece María, se le aparece primero Marta y después María. 39 y 40. Y esto le dice a María, a Marta. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Por eso digo que a mi modo de entender, es que Tomás no está acá escrito por casualidad o porque Juan se le ocurrió poner este hecho, el suceso de Tomás, la incredulidad de Tomás. Está aquí para resaltar aún más que Jesús resucitó de forma corporal, que Jesús resucitó de forma física. Ahora, la cuarta faceta, la tercera faceta es que Jesús es puesto en duda. La cuarta, Jesús es confirmado, o que Jesús confirma su resurrección. Dice versículo en Juan capítulo 20, versículo 26 al 29. El anterior era que termina con, si no viere su mano, si no metiere mi mano en su costado, no creeré, dijo Tomás. Bien seguro, bien firme. Y dice versículo 26 al 29. Vamos a seguir leyendo. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Nuevamente, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. No seas incrédulo sino creyente. Jesús aparece a los discípulos, pero también aparece a Tomás y le dirige su palabra, dirige toda la atención a él y le dice, no seas incrédulo, sino sé creyente. Y ahora, por consecuencia, versículo 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor por lo general era traducido como soberano, Curios. Él es el soberano, eso en griego, Curios. Él es el soberano rey. Y Dios, Jesús es el Dios. Y vemos que, como comencé al principio, que Juan escribía todo los escritos con el fin, con un propósito, para mostrar y señalar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. Y todos esos milagros certifican y ratifican que Jesús es así. Tomás confiesa, Señor mío y Dios mío. ¿Cuál es tu condición? ¿Has confesado alguna vez como Tomás, Señor mío y Dios mío? ¿Alguna vez has confesado así? Si ya lo has hecho, debemos seguir confesando, debemos seguir dándole la preeminencia y el lugar que Él merece en nuestras vidas. Él es tu Señor, porque cuando decir Señor, como dijo Jesús, me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo. Dicen muchos Señor, en aquel día eran muchos Señor, pero no todos son hijos de Dios. Hay tantas personas que supuestamente creen en Jesús, dicen, Señor Jesús y todo esto, pero en realidad en la práctica, si es tu Señor, vos debes, ¿qué cosa? Obedecer a tu Señor. No digo que la obediencia va a ser perfecta, pero sí debe haber un estilo o una actitud humilde de querer siempre obedecer a Dios. Si Jesús es tu Señor, vos debes obedecerlo. ¿Cómo? Básicamente en muchas cosas. En la práctica vemos que en el día a día Jesús dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y después el segundo es semejante a este, es el primer mandamiento. El segundo es semejante a ese. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces cuando estás en casa, ahí vos podés obedecer a tu Señor en el trato y en relación con los demás. ¿Cómo tratás a los demás? ¿Cómo te relacionás con el otro? Ahí realmente se refleja que Jesús es tu Señor. ¿Cómo te relacionás en el trabajo? ¿Cómo te relacionás, no sé, en la escuela, en el colegio? ¿Realmente Jesús es tu Señor ahí también? Vemos que Tomás confiesa, hace esa confesión. Jesús
Ahora, nosotros creemos, versículo 29, estaba por decir el pensamiento antes de leerlo, pero dice versículo 29, Jesús le dijo, porque me ha visto Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No está, yo anteriormente lo había leído con signo de pregunta, pero no está con signo de pregunta. Es una declaración, es una afirmación de Jesús. Porque me viste, Tomás, creíste. Es un hecho. Tomás pidió señal y Dios le dio la señal. Tomás quería ver y Jesús se le apareció. Él lo vio. Entonces dice lo siguiente, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y habla en tiempo pasado, pero también está anunciando un pronóstico para la actualidad, para el presente, para los años en que Jesús ya no iba a aparecer más de forma presencial y de forma física. Por ejemplo, el centurión, cuando vio que hubo el terremoto y que hubo las nubes se cubrieron de tinieblas y todo el cielo se cubrió, él dijo, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Él creyó. Otro más. ¿Quién más creyó? Por ejemplo, en la muerte de Jesús, o cuando Jesús iba a ser encarcelado y enjuiciado, dice que Pedro y los demás discípulos se esparcieron, se fueron y dejaron a Jesús solo. Y después Pedro también lo negó. Vemos que los discípulos que estaban con él lo dejaron. Y que Juan estaba ahí medio encubierto y seguía la escena. Pero hubo un hombre que entró osadamente a Pilato y que pidió el cuerpo de Jesús. ¿Cómo se llamaba ese hombre? José de Arimatea. Él entró en la mala, en la dificultad, de cuando ya Jesús estaba muerto. Las personas lo seguían cuando Jesús estaba vivo, pero él no lo seguía. ¿Por qué? Por temor a los judíos, por temor a los fariseos. Pero él, en el momento donde murió, cuando ya nadie lo debería seguir, él sí. Él entra osadamente, con fe y cree en Jesús y realmente su obra evidencia eso. Y Nicodemo también lo mismo. Jesús se apareció en esa época, pero no siempre dará señal. ¿Se acuerdan que hay un pasaje donde los fariseos o los escribas o los saduceos piden señal del cielo? Y Jesús le dice, esta generación pide señal, pero señal no le será dada. Esta generación de víboras, incrédulos, pide señal, pero señal no le será dada. Él no hizo milagros por milagros para solamente que las personas crean o confíen. Además, cuando Jesús fue tentado y cuando estuvo 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio de forma intensiva, Jesús es tentado por Satanás y en una de esas tentaciones Jesús es llevado ¿a qué lugar? Al pináculo del templo, ahí en la altura, y todas las personas estaban viendo. ¿Y qué dice él? Tírate, le dice Satanás, tírate y los ángeles te van a retener. ¿Para qué? Para hacer algo espectacular y todas las personas estando allí, en cierta manera creerían viendo toda esa obra. Pero Jesús no hizo milagros por milagros, él tenía un plan, él siguió el plan de Jesús, el plan de su Padre. Así que, y también pónganse a pensar, si él hubiera querido que sus milagros hubieran sido vistos y hubiera querido ser difundido, ¿qué hubiera estado? ¿En qué época hubiera aparecido? ¿Hace 2000 años o ahora? Ahora. ¿Qué tienen ahora todos ustedes? Tienen celular. Y hasta los niños, todos están consumiendo internet, celular, wifi. Todos buscan. Ahora me estoy muriendo porque no tengo wifi. Pero ya en breve voy a conectar. Pero todos están ahí conectados a la red, viendo videos, YouTube y todo eso. Todos conocen, creo eso. Y si Jesús hubiera querido que las personas hubieran visto sus milagros y sus señales, Él hubiera aparecido ahora en este mismo momento. Y sus videos hubieran sido virales. Pero ¿saben qué? La señal y los milagros no ratifican que una persona va a tener fe. Las personas que vieron a Jesús resucitando a Lázaro, multiplicando los panes y todos esos milagros espectaculares, no todos creyeron. Es más, cuando Jesús fue crucificado, casi la mayoría lo abandonaron. Tenía un amigo que yo le preguntaba, ¿cuándo vas a recibir a Cristo? ¿Cuándo vas a creer en Jesús como tu Señor y Salvador? Y él me decía, no sé, cuando Dios me hable. Yo decía por dentro, bueno, pero nunca más va a pasar eso, porque ya Dios habló.
Ya los milagros ya están, ya fue escrito. Entonces él esperando una señal, algo espectacular para que decir, bueno, voy a creer. Realmente Dios no obra así, de esa manera. Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo creerán si no hay nadie quien les predique? Entonces la predicación del Evangelio es lo que salva. O sea, el Espíritu Santo utiliza eso para poder salvar a las personas. Y la persona sin escuchar el Evangelio no puede creer. Tiene una fe sin contenido. Puede creer en Dios, pero así como un musulmán cree en Dios, así como un hinduista cree en Dios o en alguien, de la misma manera una persona cree en Dios, dice creer en Dios, pero el Evangelio le da fundamento, le da contenido a la fe. Y la última faceta es Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y esta es una recapitulación del propósito del libro. Versículos 30 y 31 dice lo siguiente. 30 y 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Lo que escribió fue delante de testigos. O sea, él hizo esas señales en presencia de sus discípulos. Y entonces hay otras señales que no están escritas. O sea, hizo estas señales, pero además hizo otras señales, las cuales no están escritas acá. Pero como dice Juan, pero estas, las que se escribieron, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo que se escribió fue delante de testigos. Es decir, por ejemplo, los mormones, el origen de los mormones, ¿saben cómo se da? Dice que está José Smith y tuvo un sueño, fue apartado, fue como a un lugar y allí aparece el ángel Moroni, le da 2 tablas, el Umin y Tumín. Es que esas 2 tablas, él solamente podía leerla. Esa revelación, él solamente podía interpretarla y por eso escribe y escribe. Pero se dan cuenta de lo que estoy tratando de decir, que las sectas, que esos grupos, por lo general, una sola persona es la que recibe la revelación, la señal y el milagro. Pero Jesús lo hizo público. Jesús resucitó y sus enseñanzas, sus señales, lo hizo delante de la gente. No lo hizo en un lugar cerrado, en un lugar ahí apartado, donde él solamente podía recibir revelación de Dios. Lo hizo delante de todos. Las señales escritas y la resurrección, en especial porque estamos hablando de este último señal, muestran a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Y la fe en Él, como dice Jesús, como dice Juan, para que creyendo tengáis vida en su nombre. En 1 Juan 5, 11 y 12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida, vida eterna. Y esta vida está en ¿quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo, y él ahora empieza a hacer un juego ahí. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así de simple y sencillo. Juan lo escribe para las personas. El que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. El que no la tiene. Es así. Entonces, por consecuencia y en efecto, no todos tienen la vida. La mayoría, incluso, están en muerte. Jesús dijo, hay 2 caminos, el ancho y el angosto. Y la mayoría va por el camino ancho. Repaso, vimos las 5 facetas. La primera, que Jesús se aparece. La segunda es que Jesús se encomienda a los discípulos. Él encomienda, le manda y también nos manda a nosotros a predicar el Evangelio. Jesús, la tercera es que Jesús es puesto en duda. ¿Por quién? Por Tomás. Y vimos que no solamente era el único. Y la cuarta faceta es que Jesús es confirmado también por Tomás. Y la quinta, que Jesús es el Hijo de Dios. La aplicación a nuestra vida, todas estas verdades, ¿qué tiene que ver con vos o qué tiene que ver conmigo? La resurrección hace que nuestra fe no sea vana. Si no hay resurrección de los muertos, y si Jesús no resucitó y la resurrección no existe, como Pablo escribe en 1 Corintios 15, nuestra fe viene a ser vana.
Entonces, cuando la palabra dice, no os venguéis y no paguéis mal por mal, entonces eso sería vano si Jesús nos resucitó. Mejor venguémonos, mejor si alguien nos pega, nosotros les peguemos. O si alguien nos hace un mal o nos insulta, nosotros también debemos insultarlo. ¿Por qué? Porque la resurrección y toda nuestra fe y nuestra creencia es vana. No sé si me entienden. Y ahora, si Jesús nos resucitó, ustedes que están acá reunidos y yo acá que estoy parado, sería en vano. Solamente es todo un acto religioso. Podría estar allá disfrutando, comiendo un asado, o no sé si un asado, bueno, asado pero de paloma. No. Estando cualquier otra cosa, haciendo cualquier otras cosas, pero sabemos que Jesús ha resucitado. Y ustedes han apartado tiempo, ustedes, no sé si por religión o por realmente porque realmente tienen el Hijo de Dios, ustedes han apartado tiempo para venir acá. Se han cambiado, se han vestido, se han puesto para venir acá. ¿Por qué? Porque lo creen. Y nuestra fe va a seguir creciendo cuanto más lo seguimos pensando en esto, y revisando los hechos, las verdades, porque sucedieron. No es que no sucedieron. No es que esto es un cuento de hadas y que yo le estoy acá mintiendo. Lo que hablé, acá están escritas. Y otros pasajes más también afirman eso. Entonces, cuando vos ayudás a una persona, no es en vano. Cuando vos no te vengas, no es en vano. Cuando oramos y leemos la Biblia, no es en vano. Y cuando obedeces, y eso tiene un precio, y tu familia por ahí te rechaza, o tus amigos te rechazan, o te cometen o hacen persecución por tu fe, eso también no es en vano. Sabemos que todo será validado allá, tiene recompensa eterna. La resurrección es un ancla para nuestra fe. La resurrección es combustible para nuestro andar diario, nuestro caminar diario. Entonces pensemos y meditemos en la resurrección, porque cuando sientas que hay desánimo, cuando sientas que las cosas son difíciles, porque son difíciles, estamos en un mundo, y dijo Jesús, en el mundo tendréis que aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando realmente sucedan, porque van a suceder, el que quiera seguir a Jesús va a padecer persecución, va a experimentar el camino angosto, pensá en la resurrección de Jesús, pensá en lo que Él ha hecho, pensá en que Él venció el poder más grande del pecado, un poder que nosotros no podemos vencer. Entonces, pensá en eso y regocijate y decir, Jesús tiene más poder que todos. Oremos. Señor, gracias por este tiempo, gracias Dios porque tu misericordia es grande y se hicieron señales y Jesús ha resucitado realmente. Él es el Hijo de Dios, Él es el Señor, Él es Elohim, Él es Curios, Él es el soberano eterno Rey de gloria y que va a vivir para siempre y reina eternamente. Y nosotros somos tus siervos, Padre. Nosotros te alabamos y te adoramos. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de santidad, una vida que se separa de este mundo y que es luz del mundo y que es sal del mundo, que aguanta y que resiste las pruebas, que huye de las tentaciones, que ama a su prójimo como a sí mismo, que te ama a ti con todas nuestras fuerzas, Señor. Ayúdanos a hacer eso. Gracias a Dios porque nos has dado el Espíritu Santo que mora en nosotros para poder darnos la capacidad para obedecer. Padre Santo, te ruego que si hay alguno que no ha creído aquí, que no ha confiado, que lo haga, Padre. Que no sea incrédulo, sino creyente. Y que si ha puesto su fe en algo o en alguien que no sea Jesucristo, que cambie ese objeto de fe y que la ponga en Jesucristo. Porque la Biblia hace énfasis en Jesucristo y en nadie más. No en pastor, no en un cura, no en un santo, no en una virgen, no en otra cosa más, Señor, sino en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ayuda también a los que han creído, Señor, a los que han creído que podamos experimentar la paz de Dios, a que podamos caminar en esa paz, sabiendo que la resurrección es un ancla a nuestra fe, es combustible para nuestro andar diario.
y que nada de lo que hagamos ahora, si lo hacemos para ti, es en vano. Nada será en vano, Señor. Y obvio que voy a venir los domingos, obvio que voy a venir los miércoles, y obvio que voy a orar y a levantarme para meditar y leer la Escritura. Obvio que voy a hacer eso, Señor. Si Jesús ha resucitado entre los muertos, ¿qué más señal quiero? ¿Qué más señal necesito? Te pido, Señor, que ayudes a mis hermanos a que también tengan esa convicción firme para que podamos leer y orar y compartir las buenas nuevas a este mundo que está en muerte y en tinieblas. Te lo pido y agradezco todo esto en nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y que tengan un feliz domingo.